Vamos a partir entonces la clase de hoy. Hoy día vamos a hablar, chiquillos y chiquillas, sobre la República Conservadora. Y esta clase va a tener dos objetivos. Un primer objetivo va a ser comprender las características principales del periodo conservador en Chile a través de sus acontecimientos más importantes, y la otra va a ser analizar algunas fuentes historiográficas sobre el periodo. Es decir, van a ustedes tener que analizar un par de textos cortitos, pero eso va a ser como una tarea para sus casas, así que me la van a tener que mandar en la semana. A propósito, no muchos me han mandado las tareas. Recuerden que los que no hayan estado en las clases ya se subieron, ayer se terminaron de subir todas las clases anteriores que hemos tenido con el primero B, así que revísenlo en el canal de YouTube, que es Liceo Politécnico Quintero. Ahí dice clase de historia, número tanto, primero B, y ahí ustedes revisan cuál es la que les falta, ya para que se vayan poniendo al día con eso, para que lo busquen en YouTube. Chiquillos, antes de comenzar, ¿alguien se acuerda qué fue lo que vimos en la clase anterior? ¿De qué estuvimos hablando? Sobre Pedro Aguirre Cerda, parece, ¿o no? No, no, no. Frío, frío, frío. Frío, Ah, frío, me frío. confundí. Un Me confundió de conservador que curso. decían que era un tirano, o esa es la otra clase. Sí, Diego Portales. Ese. Diego Portales. Ya Pedro Aguirre Cerda lo vamos a ver, usted lo va a ver en segundo medio. Así que, pero bien, bien que se adelante y se sepa ese nombre. Es muy importante, fue un presidente importante. Pero Diego Portales. Y la clase pasada hablamos de otra cosa que también era muy importante, aparte de Diego Portales. Que lo asesinaron. Ya lo asesinaron. Un Y traicionó, aparte de hermano, o eso, sea, fue sí, como lo mató su propia guardia, por así decirlo. sí, sí, exactamente. Lo traicionaron. Nadie se sabe quién compró a su guardia. Es un enigma de la historia de Chile. Y aparte de eso, hablamos sobre las relaciones internacionales. ¿De qué cosa hablamos de Chile internacionalmente? De Bolivia, De Perú y Ya, Bolivia, creo. exacto. ¿Se la acuerdan que Confederación estuvimos, Perú-Boliviana. exacto, estuvimos hablando sobre la guerra contra la Confederación? Dijimos que ahí aparecía un general importante, que era Andrés Santa Cruz, que era un general boliviano, que Chile había iniciado una guerra para tener la supremacía de los puertos del Pacífico. ¿Se acuerdan que ahí yo les dije que el puerto de Valparaíso y el puerto del Callao en Lima eran muy importantes, pero que los dos se tenían mala, que los dos se cobraban impuestos a los productos que pasaban por el otro puerto? Le dije también que Perú le debía plata a Chile y que Chile también eso lo había utilizado como excusa para iniciar la guerra. También les dije que había todo un tema estratégico porque no, los chilenos pensaron que esta confederación Perú-Boliviana se podía expandir hacia Chile, entonces por ahí se desarrolla la guerra. Y eso fue lo que estuvimos hablando en la clase anterior. ¿Ya? Muy importante entonces que entendamos eso, de que las relaciones internacionales desgastadas que tenemos con Perú y con Bolivia se arrastran desde 1836 hasta ahora, ya de 1836, que fue cuando comenzó la guerra. Desde ahí en adelante no hemos tenido muy buenas relaciones con Perú y con Bolivia. En general los chilenos no nos llevamos muy bien con los países vecinos. Eh, con Argentina por momentos hemos tenido buena relación, por momentos hemos tenido mala relación. Eh, con Perú también por momentos buenas, por momentos malas, y con Bolivia derechamente nunca hemos tenido muy buenas relaciones, sobre todo por el tema del mar. Y como si ustedes se acuerdan, yo les mostré un mapa la clase pasada que la zona de Antofagasta pertenecía a Bolivia. ¿Ya? Así que eso es muy importante que lo tengamos en perspectiva. El día de hoy, entonces, como les decía, vamos a comprender las características de la República Conservadora. Ya la República Conservadora, que recuerden, como decía su compañero y también comentaba por ahí el Jorge, le debemos su origen y su supremacía a Diego Portales. Ya él fue el que sienta las bases de la República Conservadora, aunque él se haya muerto, eh, no tan viejo, muy joven, 50 y algo tenía, eh, aunque él se haya muerto, es el personaje más importante de los conservadores, ¿ya? El personaje más importante de los conservadores.
se recuerda más a Diego Portales que a los presidentes de esas épocas. Recuerden que Diego Portales no fue presidente, fue ministro de varias cosas, pero no fue presidente. Entonces, si un ministro se recuerda más que un presidente, significa que tiene que haber sido muy importante. ¿Cuál es el contexto entonces, pequeños? Es que es un periodo de la historia, la República Conservadora, que es lo que estamos viendo, que va entre 1831 a 1861, que ahí suceden 3 presidentes que duraban 10 años cada uno. Eso yo se lo había dicho en las clases anteriores. Y eran los conservadores, que se les conocía con otro nombre. ¿Se acuerdan cuál era el otro nombre que se les decía a los conservadores? ¿Peluquines? Pelucones, ya, muy bien. Casi. Ya, pero con peluca, sí, pelucones. Ya recuerden que eran los pelucones enfrentados contra los liberales y pipiolos, y que ellos se quedan en el poder después de la batalla del Ircay y hacen una constitución, que es la constitución de 1833. Eso es muy importante. Se dice que este periodo fue un periodo de relativa estabilidad económica. Chile, sobre todo después de ganar la guerra, el puerto de Valparaíso fue muy importante. Vamos a ver también que se descubren algunas minas de plata, sobre todo, unas pequeñas de oro, que permiten a Chile tener algo de ganancia económica. ¿Ya? Entonces es un periodo de algo de estabilidad, al menos hasta 1858. Ya tuvieron harta estabilidad. Y siempre estuvieron en lucha constante en contra de los liberales. Ya los liberales siempre estuvieron ahí como al acecho. Aquí está una cronología del periodo. Entre 1831 y 1841, entonces, el tío José Joaquín Prieto fue el presidente. Después vino Manuel Bulnes entre el 41 y el 51. Recuerden que Manuel Bulnes había sido un general de batalla importante en la guerra contra la Confederación. Por eso lo eligen presidente. Después, entre 1851 y 1861, aparece Manuel Montt. ¿Ya? Y en su periodo hay varias cosas de las que vamos a profundizar, sobre todo la revolución de 1851 y también la cuestión del sacristán, ya que son 2 cosas muy importantes que las vamos a explicar en un ratito. Ahí están las fotos de los presidentes, bastante feos por lo demás, pero presidentes al fin y al cabo. Sobre todo Manuel Bulnes. Bueno, dicen que la belleza es subjetiva, pero bajo mi punto de vista, bastante feos. Los 2 primeros militares y Manuel Montt, abogado. Cosas importantes que pasaron durante el gobierno de José Joaquín Prieto, chiquillos. Se inicia la organización de la República, ya recuerden, se ordenan las finanzas, se abren actividades mineras, comerciales. En 1832 se descubre una mina, la mina de Chañarcillo, que fue muy importante. Chañarcillo queda cerca de Ovalle. Es una mina que en la actualidad ya está abandonada. Le sacaron toda la plata, porque era una mina de plata, no una mina de oro. Le sacaron toda la plata que le pudieron sacar. Profe, Dígame. una cosa. Cuénteme. Ese tiempo estaba la mina de Humberstone. No, todavía no. Todavía no estaba todo lo Humberstone, porque esas son minas que se descubren más en el siglo XX. Ah, ¿Ya? ya, eso O sea, hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, o sea, como 50 años después que esto. Porque en esta época solo lo que servía es el oro y la plata. Y la mina de Humberstone era de salitre. no es de salitre, entonces no era importante, no se sabía para qué servía el salitre hasta fines del siglo XIX, como 1880, 1890. Después de la Guerra del Pacífico, de hecho, es que Chile adquiere esos territorios en el norte. Pero en esta época ni siquiera el cobre. Piensen que el cobre, Chile es el segundo o tercer país que más exporta cobre, o segundo creo, detrás de Noruega. Y en esa época ni siquiera se sabía que el cobre valía para algo, o sea, con suerte, y digo con suerte porque me arriesgaría a decir que ni siquiera lo ocupaban para hacer pailas como a veces uno ve las pailas de cobre. Obviamente porque en esta época no había electricidad,
y el cobre para lo que más sirve es para ser un buen conductor de electricidad. A propósito, el cobre no es el principal conductor de electricidad, es el oro, pero el oro es muy caro. Nadie va a andar haciendo cables de oro si no se los robarían todos. Por eso se hacen los cables de cobre, ¿ya? Y esa es una... Por eso se hicieron de cobre y no de oro. Ya entonces se descubre esta mina que le da mucha riqueza a José Joaquín Prietos. Él hace la constitución. También durante su mandato presidencial es cuando se inicia la guerra. Bueno, se inicia y se termina la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que recuerden, fue entre 1836 y 1839. También comienza de una forma bastante leve, chiquillos, la preocupación por la educación. Muy poco en esta época quienes podían educarse, los que tenían el dinero para pagarlo, hombres, y algunas mujeres comienzan a educarse, pero en los conventos, ¿ya? La única posibilidad que tenían las mujeres de educarse y de aprender a leer, y solo en algunos conventos, no en todos los conventos había monjitas que supieran leer, en algunos conventos estaba el tema de la lectura, y otras mujeres que también pudieron acceder a la educación entre la época, yo diría más pegado a 1850, fueron mujeres que son enviadas a estudiar a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, y que ellas vienen con lecturas desde esos países. También otra cosa importante en el gobierno de Prieto, que se empiezan a traer algunas máquinas desde el extranjero, libros y personal científico. Ya esto de la guerra contra la Confederación ya lo vimos. ¿Qué consecuencias? También lo vimos en la clase anterior, pero hay un alzamiento del sentimiento de nacionalidad. Chile se transforma en la principal potencia del Océano Pacífico, de la parte americana. Obviamente que los países asiáticos que también son bañados por el Océano Pacífico fueron y son más importantes que Chile, económicamente hablando. Y recuerden que gracias a la Guerra del Pacífico es que Manuel Bulnes aparece como un héroe y es el nuevo presidente que vamos a ver ahora. Ahí está una fotografía de Andrés Bello, muy importante. Los exponentes nacionales se basaron principalmente en lo nacional. ¿Qué es lo que hace? Bulnes funda una escuela nacional de preceptores en 1842, que eran los preceptores, era donde se formaba a los profesores. Es como la Universidad de Profesores de Chile, pero se llamaba Escuela de Preceptores. O sea, los profesores le enseñan a otros profesores. Sí, a ser profesores. Le enseñaban, por ejemplo, en esta época, para tú poder entrar a la escuela de preceptores, tenías que solamente demostrar que sabía leer, escribir, sumar y restar. Y ahí te aceptaban en la escuela de preceptores. Ni siquiera tenías que, no sé, llegar como ahora, que para entrar a la universidad hay que sacar cuarto medio. En esta época, para que tú pudieras enseñar, solamente tenías que demostrar que sabías leer, escribir, sumar, restar, te hacían un par de cursitos en la escuela de preceptores y ya estaba habilitado como profesor. Nah, qué fácil. Qué fácil. Muy fácil, pero también no muchas personas querían ser profesores porque ganaban muy poco, el sueldo se los pagaba el Estado y era muy poco, no habían escuelas, por lo tanto, si el Jorge, por ejemplo, se transformaba en preceptor, él tenía que en su casa habilitar un par de piezas que funcionaran como sala. Ni siquiera el Estado construía la escuela. ¿Y cuál Entonces, era la mejor carrera en ese tiempo? No sé. siempre ha sido como leyes, estudiar, ser abogado, ser médico también. Creo que esas son cosas que se mantienen, como el ser abogado, ser doctor. También las ingenierías comenzaron a llegar a Chile después de que se funda la Universidad de Chile. Profe, No, dígame. y si uno no quería enseñar qué pasaba, qué lo hacían. O sea, no, pues es que no necesario. Eso era voluntario. O sea, por ejemplo, si tú sabías leer y escribir y sabías sumar y restar, no era obligación que tú fueras a la escuela de preceptores, era si tú querías. Pero también era como un poco de prestigio, o sea, decir, no, no sé, soy amigo del profesor del pueblo, o mi novio, mi novia es la profesora del pueblo, igual era como algo de prestigio, a pesar de que ganaban muy poca plata.
Y la mayoría de los primeros profesores lo hacían como por vocación. Ganaban muy poco, pasaban más rabia, lo hacían más que nada por un amor a los niños. Y muchas veces tenían que dedicarse a otras cosas aparte de ser profesor para lograr subsistir. Las mujeres, por ejemplo, las profesoras, supongamos que la Vale o la Analía quisieran ser profesora, después de que terminaran las clases a las 5 de la tarde, probablemente fueran costureras o hicieran comida o lavaran ropa a los hombres solteros y así conseguían más dinero para poder sobrevivir. Además, estas chiquillas, estas mujeres, sobre todo las mujeres que eran preceptoras, porque al principio eran mayoritariamente mujeres, tenían que aportarle los útiles a los niños, porque la mayoría de los niños que acudían a estas escuelas pequeñitas eran muy pobres, por lo tanto, ni pensar en lápiz, ni pensar en hojas para poder escribir. Eran los mismos profesores los que les tenían que entregar todo a los niños. El Estado no se hacía cargo casi de nada. Era como, sí, nosotros lo único que les vamos a dar es formarlos en la escuela de preceptores por, con suerte, un año, y después de eso ustedes arréglenselas por su cuenta. Así de complicada era la vida de los primeros profesores. ¿Qué otras cosas? Se empieza a pagar y se paga la deuda externa. Chile le debía harta plata a Inglaterra, que le prestó dinero, se la pagó. Hay un movimiento intelectual muy importante en Chile. En la generación de 1842 se crea la Sociedad de la Igualdad, que eran movimientos de hombres que venían de estudiar en el extranjero, liberales principalmente. Por ejemplo, Benjamín Vicuña Maquena, que hay una calle aquí en Quintero que también lleva su nombre. Francisco Bilbao, creo que también hay un pasaje aquí en Quintero, una calle que se llama Francisco Bilbao. ¿Qué otro personaje? José Victorino Lastarria, uno de los liceos más importantes de Santiago, lleva su nombre, el Liceo Lastarria. Son personajes que aparecen en esta época liberales, liberales extremos, ya que ellos pensaban que todas las personas podían votar, creían en la igualdad entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Y ellos forman un movimiento intelectual, empiezan a escribir libros, a producir cosas, en donde su escritura liberal fue muy importante. Y aunque ustedes no lo crean, bueno, créanme a mí, Benjamín Vicuña Maquena, que fue uno de los liberales más importantes, él vivió aquí bueno, no en Quintero, o técnicamente sí en Quintero, pero no aquí específicamente en este lugar, sino que en Valle Alegre, en el fondo de Santa Rosa de Colmo, en Valle Alegre. Benjamín Vicuña Maquena era el dueño de una gran propiedad y él fue uno de los personajes más importantes del siglo XIX y sus últimos 20 años los pasó aquí, en Quintero. De hecho, escribió 2 libros sobre Quintero. Así que es muy importante Benjamín Vicuña Maquena, la historia de Chile, pero también a la historia de Quintero. Y el tercer presidente es el tío Manuel Montt, que él fue el presidente que tuvo mayor problema en su administración. Los liberales se alzaron en incontables veces, hubieron 2 muy importantes, sí, pero se alzaron en contra de este presidente de Manuel Montt. Sí, él económicamente tuvo bien al país, hubo mucha agricultura, minería, se descubre el yacimiento de carbón de Lota, de carbón mineral, de la familia Cauciño, que también es muy importante aquí en Quintero. Después también toda la familia Cauciño se viene a vivir a Quintero. Y se descubre el yacimiento de carbón, que fue muy importante. El carbón mineral es mucho, mucho mejor que el carbón que ustedes hacen comúnmente en los asados, que es un carbón vegetal, ¿ya? Un carbón que se produce por la combustión de la madera, ¿cierto? Pero el carbón que se saca de las minas es un carbón mucho más concentrado y que también es más caro. Tiene un uso más industrial. El carbón, el carbón que se saca de las minas se usaba en esa época principalmente para el ferrocarril, para las locomotoras. ¿Por qué? Porque tiene una duración mayor al carbón que nosotros ocupamos para hacer los asados, que es el carbón de espino
o el carbón de espino, etcétera, etcétera. Entonces fue muy importante encontrar este yacimiento de carbón. De hecho, Chile exportó carbón hacia el extranjero también, porque las minas de carbón no son muy fáciles de encontrar en el mundo. Y en Lota, no sé si alguien conoce Lota, pero a lo mejor cuando vayan de gira de estudio, eh, la van a, la van a conocer en segundo medio el próximo año. De hecho, ustedes tienen a fines del próximo año, tienen gira de estudio. eh, Ahí la podrían conocer. Porque en la gira de estudio cuando se va al sur, al menos la de los años anteriores en el liceo, se le lleva hacia ese lugar. Se le, se le lleva a conocer la mina de carbón de Lota. ¿Ya? Es una bonita experiencia. Se construyen ferrocarriles chiquillos de Valparaíso hacia el sur. Se instalan los primeros telégrafos, que eran una forma de comunicarse. Se crea el Banco de Chile eh, en este periodo. También hacia el sur, los que conocen el sur, los que hayan ido al sur, sabrán que hay algunos lugares del sur donde llegaron muchos alemanes y muchos extranjeros. Zonas como Puerto Vara, Frutillar. Hay muchas colonias y familias alemanas que llegaron a vivir ahí más o menos en 1851. Y ustedes dirán, ¿y por qué unos alemanes o unos extranjeros alemanes, croatas también hacia la zona más austral, por qué llegaron europeos a vivir acá? Era porque estos presidentes querían tratar de civilizar esos territorios del sur, y para civilizar no se les ocurrió nada mejor que ir a buscar familias a Europa, familias pobres en Europa, pero que les parecieran trabajadoras, y que les decían, bueno, nosotros les pagamos el viaje a Chile, un viaje en barco, eh, que demoraba un par de semanas, les pagamos el viaje a Chile y les damos una porción de tierra y además les entregamos un subsidio para comprar herramientas, y a cambio ustedes tienen que trabajar la tierra y ayudar a civilizar los territorios del sur. Llegaron muchos alemanes a la zona. Si algunos de ustedes tienen la posibilidad de conocer la zona sur de Chile, si ya no lo conocen, eh, por esos lugares de Puerto Vara, Frutillar, eh, Valdivia, llegaron muchos alemanes. Llegaron alemanes porque el Estado los fue a buscar y les regaló inmensas eh, porciones de tierra que antiguamente le habían pertenecido también, hay que decirlo, a los pueblos indígenas. Entonces también hay una lucha, y creo que también es una de las luchas que se continúan hasta la actualidad, ya que es el tema de la tierra, de a quién le pertenece la tierra. Y otra cosa muy importante, y en esto nos vamos a detener un poco más, es en la cuestión del sacristán. Ahí aparecen muchas letras, se ve muy junto además, no se los voy a leer, pero les voy a contar esta historia y ustedes me tienen que poner mucha atención. La cuestión del sacristán, bueno, lo primero que tienen que saber es que un sacristán es alguien que trabaja con un sacerdote, con un cura. Es como el ayudante de un, de un obispo, de un cura importante, tiene el sacristán, ¿ya? La cuestión del sacristán fue un conflicto que se da en 1856. Eh, Francisco Martínez Garfías expulsa a un sacristán llamado Pedro Santelices. ¿Por qué lo expulsa? Lo expulsa de la iglesia, o sea, lo dejó sin trabajo. Ya porque la iglesia le pagaba a los sacristanes, obviamente, porque tenían labores también como secretario, escribían cosas, etcétera, etcétera. Lo expulsa, ¿por qué? Porque dice que este sacristán había destrozado con una piedrada una parte de la sacristía, ya que es la parte que está adelante donde el cura hace la misa. Una parte de esa, el cura decía que este sacristán lo había destrozado con una piedrada, y además lo acusaba de haberse bebido el vino que beben los curas, eh, con su amigo dentro de la iglesia. Entonces lo expulsó. ¿Qué decía el sacristán que estaba siendo acusado? Él decía, yo no hice nada de eso, en ningún momento bebí, en ningún momento agarré a piedrazo la sacristía, eso es mentira.
pero ya lo habían echado. ¿Y qué se le ocurrió? ¿Qué se le ocurrió a este sacristán? Que por lo demás no tenía mucho dinero, era de clase media pobre. Se le ocurrió demandar a la iglesia en un tribunal de justicia civil. Y ustedes dirán, pero se supone que esos asuntos de la iglesia no se tiene que meter el Estado. Pero recuerden que en esta época la iglesia y el Estado estaban juntos. Estaban juntos. ¿Y qué hizo, para sorpresa de gran parte de la población? ¿Qué hizo el Tribunal de Justicia Civil? Le dijo, no hay ninguna prueba en tu contra, por lo tanto, no te pueden echar de la iglesia. Así que tú tienes que retomar tus labores dentro de la iglesia. El obispo se escandalizó, los curas se escandalizaron, dijeron que el Estado no tenía por qué decidir en cosas que le pertenecían a Dios, y se formó ahí un gran conflicto. Ya se formó un gran conflicto porque la iglesia quería expulsarlo y los tribunales civiles, los juzgados públicos, decidieron que no lo podían echar porque no había pruebas en su contra. Entonces, el sacristán tenía que volver a su puesto. Cuento corto, esta cuestión del sacristán, que parece como un cagüín de la farándula de la época, fue muy importante, chiquillos. ¿Por qué? Porque con la cuestión del sacristán, el partido pelucón o el partido conservador se dividió entre los ultramontanos, que creían que el Estado tenía que seguir siempre ligado a la iglesia, y unos liberales un poco más moderados, que creían que el Estado se tenía que dividir de la iglesia. Y los liberales siempre pensaron que el Estado no tenía que estar ligado con la iglesia. Entonces esta cuestión del sacristán hizo que más adelante el Estado se separara definitivamente de la iglesia, y lo que el Estado podía meterse era se supone, también algunos crímenes que podían ser juzgados. Por ejemplo, en el último tiempo sabemos que las violaciones o los abusos por parte de los curas tienen una sanción religiosa, pero también se tienen que juzgar en los tribunales comunes. Así que la cuestión del sacristán fue muy importante. ¿Y por qué se las cuento y le hago tanta relevancia en la cuestión del sacristán? Es que esta pregunta siempre aparece en las pruebas para entrar a la universidad, en el CIMSE. La cuestión del sacristán es muy, muy importante. ¿Ya? Así que le tiene que quedar claro que fue un conflicto entre la iglesia y el Estado, en el que el Estado decidió en un tema que en teoría le pertenecía a la iglesia. ¿Ya? Nunca antes había pasado en Chile, y después no pasó algo que tuviera tantas repercusiones. Vamos resumiendo. ¿Qué hemos visto? Bueno, Diego Portales, Código Civil, las luchas entre los primeros partidos, Partido Liberal, Partido Conservador, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la colonización alemana del sur de Chile, y una cosa que no le dije es que se toma posesión del Estrecho de Magallanes y se funda la ciudad de Punta Arenas. Y cuando se funda Punta Arenas, se van a buscar muchos croatas. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de ir a Punta Arenas, se va a dar cuenta que las calles y que todavía hay mucha gente que es descendiente de estos primeros croatas que llegaron a Punta Arenas. Esto es muy importante. Economía. Y aquí vamos a hablar de cosas que muy importantes. Ya dijimos lo de la mineral de plata de Chañarcillo, pero Chile empieza a exportar productos agrícolas al extranjero. Principalmente trigo, ya que es un alimento fundamental, y algunos otros productos agrícolas los empieza a exportar a California, a Estados Unidos. Te dirán, ¿y por qué específicamente a California? En California, hacia mediados del siglo XIX, se descubrieron muchos yacimientos de oro. Gente de todo el mundo, chilenos viajaron a California, chinos viajaron a California, italianos, franceses, alemanes, de muchos países del mundo comenzaron a viajar a California porque se descubrió que había mucho oro ahí, mucho oro, en la época de la fiebre del oro. Entonces las personas en búsqueda de riquezas se van con lo puesto, sin nada, a trabajar en los nuevos yacimientos de oro, que era lo que pasaba en Estados Unidos, de que si alguien, y las leyes lo permitían,
si alguien si alguien andaba por las montañas y se ponía a picar roca y encontraba oro, ese oro le pertenecía al que lo encontraba. Entonces, mucha gente viajó a Estados Unidos, a California, a buscar oro. Fue tanta la gente que llegó a California y que se hizo millonaria buscando oro en las montañas de California, que en la actualidad ya no hay nada de oro ahí. Lo explotaron todo. Porque fueron miles y miles y miles y miles de personas que viajaron a buscar oro a California. Muchos lo encontraron, otros obviamente no, se murieron de hambre en California. Y como había tanta gente en California, y si ustedes conocieran más o menos la geografía de California, no hay muchas tierras para cultivar. Por lo tanto, y como tenían tanto dinero, comenzaron a traer alimentos desde el extranjero y ahí entró Chile y exportó muchas cosas. También hay progreso cultural, hay muchos extranjeros que vienen a Chile a trabajar. Ignacio Domeyko, Claudio Gay, son algunos de los intelectuales importantes que llegan a Chile, dibujantes extranjeros. Qué bueno que nadie me dijo nada porque todos los años hay un chiste cuando digo Claudio Gay, todos se ponen a hablar y dicen, ¿era gay? No, su apellido era Gay. Coincidencia con que eso sea la nomenclatura para hablar de los homosexuales, pero Claudio Gay fue un intelectual muy importante en el siglo XIX en Chile, ¿ya? Dibujante y también científico. Y hay hartos adelantes tecnológicos. ¿Qué cosas culturales? Nace el Club de la Reforma, que habla sobre la liberalización política. El Partido Liberal se inscribe como un partido, ¿ya? Recuerden que yo les había dicho que los liberales y los conservadores no eran partidos, sino que eran grupos políticos. Pero el Partido Liberal en 1849 se convierte en el primer partido político de Chile, ¿ya? Que se inscribe en el registro como partido político, con estatutos, con gente que lo sigue de manera clara. Y aparece la Sociedad de la Igualdad, que siguen algunos principios de la Revolución Francesa. De hecho, su lema también es libertad, igualdad y fraternidad. Y es la primera organización que incorpora a los sectores populares, ¿ya? ¿A qué me refiero con sectores populares? Incorpora a gente que no tiene dinero, les enseñan a leer, les enseñan los conceptos fundamentales del liberalismo. Por eso se llama la Sociedad de la Igualdad. Aquí llevamos llegando casi al final. En 1851, también durante el gobierno del señor Montt, se produce una guerra, un intento de revolución, en donde los liberales se sublevan en contra de Manuel Montt, porque dicen que su elección fue un fraude, y se sublevan y se toman la ciudad de La Serena. Resistió por algo así como 2 semanas, y en el lado sur, algo muy raro, se sublevan los conservadores en contra también de Manuel Montt. En Concepción, y de la mano del general José de la Cruz, los ultraconservadores también estuvieron en contra de la elección de Manuel Montt. Bueno, Manuel Montt y la Guardia Nacional eliminó a estos dos intentos de revolución. De hecho, los acabó, murieron 2.000, 3.000 personas. Y después de eso, al final, Manuel Montt decidió hacer una nueva elección. Y en esta elección gana por mucho. Y ya no pudieron acusarlo nuevamente de fraude. Y persigue a los liberales y manda a muchos de ellos al exilio. De hecho, esa foto, él es Francisco Bilbao. También aparece el hijo de José Miguel Carrera, José Miguel Carrera Fontecilla. Los manda al extranjero, los manda exiliados y con prohibición de volver. Hitos educacionales. Entonces tenemos la Escuela de Arte y Oficios, que era la Escuela de Arte y Oficios. Ahí se enseñaba, por ejemplo, si el Matías o el Alonso le gustaría estudiar algo relacionado con construcción, por ejemplo, que otro oficio, oficio de zapatero también se enseñaban ahí.
oficios de talabartero, que son los que trabajan con los caballos. Se le daba educación técnica a los jóvenes. También se les enseñó ingeniería en esta escuela de arte y oficio. Es como los liceos TP de la actualidad. Por ejemplo, el liceo que ustedes están tiene las especialidades de electricidad, de acuicultura. En esta época se llamaba la Escuela de Artes y Oficios. Se funda la Escuela de Preceptores, como ya le había dicho, y en 1860 se crea la primera ley de instrucción primaria para asegurar el acceso gratuito a la educación. Eso es muy importante. Yo digo acceso gratuito, pero no se imaginen que todas las personas podían estudiar. Podían estudiar, claro, solamente algunos niños, y como yo les decía, no en todos los lugares había una maestra o un maestro que estaba dispuesto a ganar poca plata y a sacrificar cosas de su tiempo para lograr enseñarle a los niños. Entonces, era gratis, pero no era acceso para todos. Algunos nomás podían acceder a la educación. Y eso creo que hablé muy rápido hoy día. ¿Se entendió la clase de hoy día? Hijas y hijos. Sí, Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Algo que comentar? ¿Qué les llamó la atención, chiquillos? Del tipo este de que inventó la Universidad de Chile. Ah, el tío Andrés Bello. Sí. eso de que murieron como 2.000, 3.000 personas. Ahí no me acuerdo En de qué era, Estados pero murió Unidos había oro. En Estados Unidos había oro, sí, muy importante. Murieron 2.000 o 3.000 personas en la guerra, en la revolución de 1851. Eso mismo. Sí, murió mucha gente ahí, muchos chilenos también, y otra vez por una lucha entre conservadores y liberales. No profundizamos tanto en eso porque no aparece ya en los planes y programas, o sea, no aparece ya en el libro, en su libro ya no aparece, pero creo que es importante que entiendan, y por eso se los mencioné, que la lucha entre conservadores y liberales duró mucho tiempo, ¿ya? A pesar de que de la mano de Diego Portales los conservadores se quedan en el poder, muchos liberales, muchos liberales siguen con su lucha, ya sea por medio de la escritura, por medio de los debates y otros por medio de las armas. Así que eso es muy importante. Y lo de que en Estados Unidos había oro, quizás ese sea el origen de que Estados Unidos se haya convertido en una gran riqueza, en una gran potencia económica. Yo creo que si no hubiera sido por esas grandes cantidades de oro, no hubiera llegado tanta gente a Estados Unidos. No se hubiera convertido en lo que hoy es. Era una época en donde allá había mucho dinero y en la época de los vaqueros también, en la época de los vaqueros, de las luchas de los vaqueros contra los indios, cosas que se ven en las películas. Esa época de la fiebre del oro es la misma época donde llegan los vaqueros, en esos pueblos que están como en el medio del desierto. En las películas gringas se les dice el lejano oeste, donde se agarran a balazos. Y esa es la misma época, estamos hablando de la misma época. Solo que en las películas o en las series no se aborda tanto el tema de la fiebre del oro, pero es lo que pasaba. Así que eso es muy importante que lo comprendamos. Mirar en perspectiva y tratar de cuestionar ese tipo de cosas, hacerse preguntas, relacionar la historia antigua con lo que pasa actualmente. ¿Ya? Así que eso, ¿alguna otra cosa, chiquillos? ¿Alguien más que tenga algo que comentar? Vale, Analía, no la he escuchado. ¿No? ¿Nadie? No, Chiquillos, profe. traten de irse poniendo al día con las tareas. Solamente me mandó tarea esta semana el Alonso. Mándenme, revisen los PowerPoint de las clases anteriores si no se acuerdan, cuando les lleguen solamente las fotitos, si no se acuerdan de la materia, revísenla, búsquenla en su libro. Y para esta clase les voy a dejar una tarea de la página 126 del libro. Si es que no lo tienen en papel, se meten a la página del Mineduc y lo pueden bajar y aparece en formato digital. En la página 126 tienen que responder 3 preguntas son sobre 2 textos, los recursos 93 y 94, que aparecen en la página 126. Son 3 preguntitas dirigidas a la comprensión lectora de textos.
ya para que las hagan y para que me las envíen, para que así podamos revisar una tarea alguna al principio de las clases, porque, por ejemplo, la tarea que yo le había dejado hace 2 clases me la mandó solo el Alonso, entonces no tiene ningún sentido que la corrijamos entre todos si los demás no me la han mandado. Así que tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo ya y enviármelas. Esto, página 126, sáquenle una foto, anótenlo en su teléfono o en su cuaderno, pero página 126 del libro. Por favor, pequeños. ¿Ya? Ya. Ya, yo igual le saqué una foto y se las voy a mandar. Así que eso, chiquillos, eso para la clase de hoy. Espero que se hayan ido con algunos conceptos para su casa, que se recuerden esta materia, que para la próxima clase también lo podamos ir repasando. Esta clase la vamos a subir el lunes para que estén atentos a esto. Ya, pero las clases anteriores, como les dije, ya están. La clase de la semana pasada ya está en el canal de YouTube para que la revisen. Las clases anteriores también. ¿Ya? ¿Ya, niños y niñas? ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? ¿No? No, profe. ¿No? Ya, chiquillos, entonces que estén bien, pórtense bien, cómanse toda la comida, no anden paseándose por ahí y nos vemos en la próxima clase. Ya vamos haciendo las tareitas, por favor, pongámonos al día, revisen los PowerPoint y las clases. Cuídense. Chao, profe, cuídate. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, 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 vale. Chao, profe. Chao. Chao, 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 Mati. Chao, chao. ¿Por qué? Chao, chao. Chao, Jorge. Puta. Adiós, 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 adiós.